Hablemos del S24 Ultra, un teléfono que cuando salió en enero de 2024 parecía que todavía estaba un poco verde en cuanto a software. A la hora de grabar este video ya recibió 3 actualizaciones que corrigen sobre todo lo que son las cámaras, ya que tiene lentes diferentes a los de los S23, los del año pasado, pero sigue manteniendo ese super zoom que podemos ver hasta qué tipo de enchufe tiene un salón de actos visto desde atrás de todo. Pero vamos por partes. Físicamente sí, parece el mismo teléfono del año pasado, es prácticamente idéntico, lo que sí ahora cambió es que tenemos un marco de titanio. Además de hacerlo más liviano y resistente, le da un toque más premium. Teniéndolo en la mano se lo siente recontra de calidad, muy bien construido, los botones ni se mueven y transmite una sensación en la mano excelente. Sí es verdad que también hubo cambios menores como la forma del parlante o la finalización del S Pen. Ahora termina recto y antes terminaba ondulado. Pero lo más novedoso en cuanto a diseño este año es su pantalla. Tenemos una pantalla 100% plana. Chao curvas, Samsung se despidió de las curvas desde el S6 que teníamos la versión Edge. Incluso me gustaría destacar que la parte trasera es muy limpia, por más que le pongamos el dedo engrasado, siempre se va a mantener limpio. Y como no, destacar sus bordes mínimos. Tenemos unos bordes simétricos y exactamente igual en las 4 puntas. Algo que no se comentó mucho de sus pantallas es que este año tenemos un panel antirreflejos, se absorbe la luz, es una locura. Lo bien que se ve debajo del sol o con una luz enfrente va a absorberla y se va a ver casi sin reflejos. En cuanto al rendimiento, tenemos un procesador de 4 núcleos, el Snapdragon 8 generación 3 junto a la gráfica Adreno 750. Es una versión similar al procesador del año pasado, pero esta está orientada para inteligencia artificial. Acá vemos en puntaje cómo supera casi en un 20% en rendimiento al año pasado, y si el del S23 Ultra era terrible bicho que se comía cualquier cosa, podía correr lo que sea, acá imagínense ni hablar. Todo va a ir súper fluido, los test de rendimiento alcanzó las puntuaciones máximas, sin calentarse, se puede usar un montón de aplicaciones a la vez con sus 12 GB de RAM y si lo quieren para juegos, este teléfono va a ser ideal para ustedes. Después de estar un largo rato consumiendo y exigiéndole, va a calentar un poco en esta zona, pero calentó mucho menos que el del año pasado. Y esto tiene toda la lógica del mundo, ya que tenemos una cámara de refrigeración de un tamaño más grande. Acá Samsung lo mejoró, acá podemos ver la comparativa entre la cámara del año pasado y la de ahora, y tiene todo el sentido del mundo que ahora el teléfono se caliente mucho menos. En cuanto al desbloqueo del teléfono, seguimos teniendo un sensor de huellas ultrasónico que está a la altura de los más avanzados del mercado. Lo que hacía mucho que no usaba y acá me sorprendió gratamente es el reconocimiento facial. Es prácticamente instantáneo que reconoce nuestra cara, si estamos mirando para otro lado no se desbloquea, pero ni bien lo miramos al toque se desbloquea. La experiencia de escritura me pareció que merecía su propia sección y es que el motor de vibración transmite un feedback increíble. Cada vez que tocamos una tecla nos transmite una vibración tan suave y precisa que se hace adictivo y fácil de escribir. Pasando a la pantalla hay varias novedades que mencionar. Respecto al brillo, subió su pico máximo de 2600 nits, lo que quiere decir que abajo del sol vamos a poder usarlo sin problemas. Si bien ya se veía bárbaro, ahora se ve mejor todavía. Es un panel ultra brillante. Samsung hace tiempo que domina en cuanto a las pantallas en los celulares, siendo para mi gusto de las mejores, las que mejor se ve, no solo por su resolución, que acá seguimos manteniendo una pantalla Quad HD 3120 x 1440 píxeles, con una densidad de píxeles por pulgada de 505, 120 Hz, HDR10 y 88,5 ratio de pantalla, que sus colores intensos, los contrastes y la calibración de color lo hace de una manera única, por lo que este año tampoco perderá la corona en este segmento. La otra novedad que les comentaba es que en la galería tenemos la posibilidad de ver con un modo llamado Super HDR, y es que ahora podemos ver las fotos en HDR. Esto que parece que carga cuando pasamos de una foto a la otra es que aumenta el brillo de la pantalla, corrige los colores y se ve de una manera súper viva. Esto que lo hacía en los videos grabados en HDR, también lo podemos hacer en las fotos. Sepan que esto solo sirve si la persona que capturó la foto y la que la está viendo en pantalla tiene un teléfono de la línea S24.
Y como nueva funcionalidad de su panel tenemos este Always On Display rediseñado. Así se veía el tradicional, hasta ahora el de Samsung, que era la hora más el fondo negro. Y ahora podemos poner un fondo de pantalla que esté siempre ahí activo. Al mismo estilo de los iPhone, esto sí podríamos decir que se lo copió descaradamente Apple, pero si funciona, ¿por qué no implementarlo? De fábrica nos viene con Android 14, One UI 6.1, 7 años de actualizaciones garantizados, sí, hasta el 2031, y me gustó que vinieron estas aplicaciones preinstaladas de fábrica. Nada más, solo esto, el teléfono más limpio que probé. Este software apunta a lo que es la inteligencia artificial. Samsung lo anunció el S24 con Galaxy AI, esto que podemos mantener apretado en pantalla para buscar rápidamente sobre algo que estamos viendo, seleccionar un texto, traducirlo y un montón de otras funciones que cuando se lanzaron los S24 era el diferencial respecto a los teléfonos del año pasado. Que estas funciones ya están en los S23, ya llegaron y en mayo van a estar llegando a los S22. O sea, no es algo tan exclusivo de los S24. Y algo que se comentó muy poco es que los términos y condiciones de Samsung, de esta inteligencia artificial que ellos ofrecen, es que dicen que es un servicio gratuito hasta finales de 2025. Al menos por ahora. ¿Será que después tendremos que pagar o actualizarán sus términos y condiciones y lo dejarán ilimitado de por vida? Siendo sinceros, estas funciones de poder traducir voces, resumir textos, notas, crear fondos de pantalla a nuestro gusto son funciones prácticamente mágicas. Si querés saber más sobre estas nuevas funciones de Galaxy AI, su inteligencia artificial, te recomiendo que visites nuestro video que ya subí al canal. Acá les muestro un ejemplo cómo funciona en las fotografías, que para mi gusto es lo más entretenido, donde podemos seleccionar un objeto, moverlo, borrarlo, enderezar la foto sin perder ningún tipo de espacio. La verdad que esto parece como por arte de magia. El procesado lo hace en unos pocos segundos y es de lo mejor que probé. Sí, estas son funciones que salieron en los Google Pixel 8 y está buenísimo que cada vez más teléfonos lo tengan. La verdad que funciona muy bien y se hace bastante adictivo editar así nuestras fotos. También me pareció curioso y divertido que sobre una foto podemos mantener presionado sobre una persona o un objeto y lo va a detectar automáticamente. Tocamos después en los 3 puntitos y podemos transformarlo en un sticker para WhatsApp. Incluso nos sugiere algunos efectos. Parece que quedó en un segundo plano, tapado por las novedades de inteligencia artificial, pero seguimos teniendo la posibilidad de abrir varias aplicaciones en simultáneo, dividir la pantalla en dos, tener ventanas flotantes, y así se aprovecha el panel de 6,8 pulgadas y el gran rendimiento. También Samsung decidió mantener el panel Edge, que es esta barrita que queda a la derecha, obviamente podemos redimensionarla o personalizarla para acceder a atajos rápidos. Antes se accedía acá deslizando desde el borde curvo, pero ahora con pantalla plana lo seguimos teniendo esta posibilidad. Del S Pen mucho no hay para decir, la verdad es que no hay ninguna novedad respecto al año pasado, es algo que ya funciona bien y para qué tocarlo si así anda. Podemos simplemente desplegarlo con el teléfono con la pantalla apagada para tomar notas rápidas, usarlo para seleccionar texto en pantalla, para traducir o como control remoto para sacar fotos a la distancia. Acá no hay ninguna novedad, pero anda bárbaro y es un buen complemento que para los usuarios de los Galaxy Note se agradece que siga estando. Momento crucial a la hora de analizar este S24 Ultra, que son sus cámaras. Tenemos un lente de 200 megapíxeles, otro de 50 con zoom de 5 aumentos, otro de 10 megapíxeles con un zoom de 3x y un cuarto de 12 megapíxeles. Como dato curioso, ¿ven esto que figura en el lente de arriba de todo que parece una malformación de fábrica como un agujerito? Que es el agujero por el cual funciona la característica de audio zoom. Es un micrófono secundario. Algo que me pasó en los S23 y me siguió pasando acá es que al hacer fotos en 12, en 50 y en 200 megapíxeles, las captura con colores y tonos diferentes. Todas las procesa de una manera distinta. No entiendo el por qué, incluso de noche las de 50 o 200 megapíxeles salen más luminosas o con colores más saturados. Al tener una increíble distancia de enfoque, donde podemos enfocar objetos realmente a 1 o 2 centímetros de nosotros, podemos hacer fotos macro, viendo al detalle objetos o texturas. De todas maneras, en unos días va a salir un video comparando mano a mano estas cámaras con las del año pasado contra las del S23, a ver si mejoraron o empeoraron. Así que ahora vamos a centrarnos en hablar solo sobre las del S24 Ultra. Podemos ver que son lentes de primer nivel.
Tienen unos colores increíbles, las texturas son súper detalladas, sin excederse, mantiene esa saturación típica de Samsung. La verdad que son fotos excelentes, dignas de un teléfono tope de línea. A mí me sigue quedando la duda en cuanto al procesado. No es que me termina de dejar conforme al 100%. Noto que Samsung metió mano acá y se ve distinto al del año pasado. No me doy cuenta si es mejor o peor. Yo me quedo con que ahora tenemos fotos increíbles en todos los lentes, con el zoom también. Podemos acercarnos y tener fotos detalladas sin perder nitidez y manteniendo los colores, que es muy importante que mantenga el procesado en todos sus lentes. Y se agradece la dinámica de su pack de cámaras. Son realmente muy versátiles en cualquier tipo de situaciones, nos va a salvar, nos va a dar unos resultados de primer nivel. Y me gustaría hablar unos segundos también de su enfoque. Es instantáneo, muy preciso, si lo dejamos en automático siempre adivina lo que queremos enfocar. Un detalle menor si se quiere, que es algo que también me quejé en su momento, que vemos que acá en la previsualización no nos toma el HDR, sino que lo hace después de capturar la foto. Vemos acá alrededor de mi cara está el cielo blanco y después de capturarla me lo corrige a celeste. Estaría buenísimo que esto lo haga en tiempo real. De noche separaría por un lado el lente principal versus los teleobjetivos. El lente principal, una maravilla, nos da fotos iluminadas, con detalle, detecta bien las sombras, las levanta, apaga las luces para que no se quemen. El tema es que cuando hacemos zoom y usamos los teleobjetivos, obviamente al ser lentes más cerrados, captan menos luz y no sé por qué me dan fotos con muy poco color. Pueden ver algunos de estos zoom que salen fotos oscuras, casi sin color, obviamente exagerándolo, ¿no? Pero parece blanco y negro esta foto, por ejemplo, y te juro que no la toqué, es así tal cual me la dio el teléfono. Abro paréntesis para destacar el modo noche, esta foto es sacada en automático y esta foto es sacada con el modo noche. Parece de día. Acá les dejo un video, vean que el lugar está completamente oscuro, no hay ni una luz. Esperamos 3 segundos, después el teléfono la procesa y no sé cómo, pero el teléfono se inventa la luz y está buenísimo que podemos ver lo que hay. Es una locura lo que levanta la luz. Muy bien acá S24 Ultra. Y no me gustaría cerrar el apartado de cámaras sin destacar su modo retrato, que funciona tanto en objetos, personas o mascotas. Y los 200 megapíxeles, sí, son fotos que pesan como 30 megas por foto, pero miren el detalle, es realmente una locura lo que podemos acercarnos en una foto y verla con nitidez. Han sido años muy difíciles, sin duda, pero soy feliz. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Soy un hombre muy afortunado. Como acaban de escuchar, el audio sigue siendo de primer nivel. Tanto si lo ponemos al máximo se va a escuchar muy claro, no va a saturar en ningún momento. La verdad que acá muy bien por Samsung. Parece que estamos llevando un parlante portátil. Tenemos obviamente el ecualizador si es que nosotros queremos personalizarlo. Y la batería de 5000 mAh, que es la misma cifra que teníamos el año pasado, no rinde igual, sino que rinde más. La verdad que es una de las mejores baterías, si no la mejor que tenemos en el mercado en un teléfono gama alta. Podemos llegar a los 2 días, hacemos en promedio 7 horas de pantalla diarias y es una cifra excelente. Sumando el plus de que tenemos carga rápida, carga inalámbrica, carga reversible. ¿Qué conclusión tenemos de este S24 Ultra? Por un lado, el mejor referente de Android en el año. Es un teléfono casi imposible, no me gusta decir esa palabra, pero muy difícil de superar por sus rivales. Lo tiene todo, tenemos un combo perfecto. En cuanto a ya sea, ¿querés rendimiento? Este teléfono te lo voy a aconsejar. ¿Querés unas buenas cámaras? Este teléfono te lo voy a aconsejar. ¿Querés una batería? Este teléfono también lo voy a recomendar. Es muy difícil encontrarle puntos débiles. Mi experiencia usándolo fue excelente, la verdad que pruebe quien lo pruebe, es imposible que te quejes, no te va a defraudar. Ahora, si está justificado o no el aumento de precio de estos S24, ya que los S23 salieron $200 menos al mercado, me parece injustificado. Las mejoras yo creo que no son suficientes como para subir el precio, es más, son casi nulas las mejoras. Sí es verdad que las tenemos, como el panel con el Super HDR, el nuevo Always On Display, los marcos de titanio, unas cámaras renovadas y un largo etcétera, pero son detalles menores.
yo creo que no lo justifica. ¿Tenés un S23 y no sabes si pasarte a este S24? Te voy a decir que no te conviene, prácticamente vas a notar que tenés el mismo teléfono. Sí te aconsejaría que esperes a los S25, ya 2 años vas a encontrar una diferencia en cuanto al uso. Si tenés un S22 y querés comprarte el S24, te voy a decir que sí, ahí sí vas a notar un importante cambio, sobre todo en la batería, que la batería del S22 era flojita, acá es un caño, te vas a sorprender, y lo mismo en sus cámaras, vas a notar una mejora importante. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta, suscribirte y compartir el video con tus amigos, que nos ayuda un montón a seguir creciendo y traer más contenido de este tipo. Nos vemos la próxima, chau chau.